Bueno, México y el 1 de julio del 2018 pasarán a la historia como el día en que se inicia la Cuarta República en México. Mire qué mensaje a los pueblos de América Latina, a los pueblos del mundo semi-industrializado, a los pueblos del mundo del tercer mundo, en general a los pueblos del mundo. Mire qué mensaje más subliminal, extraordinario, mensaje cósmico. Un México tomado, secuestrado por los colonialistas, que desde que llegó Hernán Cortés con Pedro de Alvarado no han dejado al país de saquearlo. Es un saqueo continuo desde 1521. Y bueno, por ahí hay algunos escritos que nos pudieran decir desde antes. Tomemos ese punto de referencia. México sí se pudo. Y si se pudo en México, se va a poder en otros países de América Latina. Y haciendo un recuento histórico, análisis histórico, una revisión de información, de estadísticas, de números, de hechos, desde el 2006 ha ganado el pueblo. Eso es por irnos a una fecha reciente y teniendo como punto de referencia la figura de Andrés Manuel. Porque ustedes se acordarán de aquella época nefasta y oscura de Carlos Salinas de Gortari, de la dinastía Gortari, del PRI, que en aquel momento corta la historia. Porque en aquel momento es donde se pudiera haber hablado también de un triunfo arrollador y grande de las grandes masas mexicanas. Mire qué pueblo más sublime, más civil, más democrático, más pacífico el pueblo de México. Un pueblo altamente civilizado, altamente educado, un pueblo que viene de civilizaciones milenarias. Mire que la capital de México, donde hoy se sienta en los tiempos de las civilizaciones anteriores, era una belleza arquitectónica en el mundo única. Antes de 1521 cuentan los diarios de los bárbaros colonizadores, saqueadores, invasores, que lo que hoy es México, que era Tenochtitlán, era una joya, era una ciudad isla rodeada de puentes que en la noche se iluminaban y parecía aquello como que era un rubí, un diamante. Dicen los diarios de los ladrones que vinieron de Europa, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900. Bueno, mire todo lo que ha pasado, mire todo el tiempo que ha pasado y el pueblo allí esperando este movimiento de regeneración nacional. Mire que el nombre regeneración, regenerar, y morena en alusión pues a lo que es esa gran
tradición cultural mexicana con su Virgen morena, la morena del pueblo, la Virgen no blanca, la que se identifica con los humillados, indignados, abandonados, con los que hasta antes del 1 de julio se pudiera ser habían estado mudos y que ahora dan ese grito de viva el pueblo de México y se han dado el voto a gobernar durante los próximos 6 años. Por eso es que en México le llaman sexenio. Sexenio que va a estar lleno de muchísimo entusiasmo, de muchísima energía, de muchísima organización, de muchísimo liderazgo y de muchísimas otras cosas más que los pueblos del mundo esperan que no vaya a desembocar en algo trágico para el pueblo mexicano, ya que se ha demostrado pacíficamente y ha derrotado a las fuerzas más retrógradas, a las fuerzas más oscuras, más asesinas, decía alguien hoy en la mañana, más criminales que han gobernado al país y que obviamente siguen siendo ese poder fáctico, ya que ellos tienen el poder económico, ellos controlan todos los aparatos de poder real, y entonces va a ser un sexenio que va a exigir mucho, va a exigir bastante de esa gran mayoría que le dio el voto a su líder. Esa gran mayoría que ya se habló bastante desde el 1 de julio, que necesita no quedarse en la casa en los próximos 6 años y que necesita no decir yo ya cumplí con mi deber de ir a votar. Al contrario, hoy empieza la batalla. Hoy empieza la batalla de una guerra que no se debe de perder, pues hasta hoy ha sido una guerra muy desigual. Ha sido una guerra muy injusta, ha sido una guerra en donde han perdido los perdedores de siempre. Ha sido una guerra en donde han ganado los ganadores de siempre. Se da la trágica situación de que México tiene a una de las familias más ricas del mundo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Que en México tenga usted ahora más del 52.9% de la población viviendo en condiciones de pobreza y tiene aún a familias que están entre las más ricas económicamente hablando del mundo, no del país. ¿Cómo puede ser eso? De ahí que el nombre de regeneración. Esperamos que se regenere, que se humanice y que se criminalice a los criminales. Y hay que judicializar la riqueza ilegal, hay que judicializar a los crímenes cometidos en los últimos tiempos, hay que judicializar a todos aquellos y aquellas que tienen el capital mexicano del pueblo en grandes bancos, tanto adentro como afuera del país. México grita, México lanza un mensaje continental. México le dice a los pueblos de abajo: ustedes también pueden. Se
puede derrotar a estas élites recalcitrantes oligárquicas que, al igual que en México, se han quedado desde la conquista europea. Se han quedado y siguen saqueando al país sin piedad, sin misericordia. Alguien decía, pero ¿cómo pueden tener piedad o misericordia si no se sienten nacionales? No se sienten criollos. Son extranjeros en un país, en unas tierras a las que ven como algo a ser robado, a ser saqueado, a ser maltratado. Mire cómo tienen el medio ambiente de destruido aquí en América Latina. Andrés Manuel López Obrador quiere pasar a la historia. Lo dijo él en su discurso de aceptación en el Zócalo. Dijo que quiere pasar a la historia como un buen presidente. Como un buen presidente. Un término bastante humilde y limitado, dadas las circunstancias y dada la realidad, tanto política como económica, social y militar, de un país que se desgarra, un país que se rompe, un país que se desintegra, un país que sangra, un país que tiene muchos récords y que sigue batiendo récords, un país en donde se asesinan a más mujeres, un país en donde se desaparecen a más gentes, un país en donde se asesina en masa, un país en donde el Estado ya no ha estado al servicio de los nacionales mexicanos, de la gran mayoría, de ese pueblo mexicano al que la Constitución política de la Unión Mexicana le exige, al Estado que esté al servicio de los habitantes del país, un país que tiene el récord de tener más gente afuera de sus tierras patrias, per cápitamente hablando, después de El Salvador. Un país en donde hoy por hoy, la entrada de ingresos más grande la constituyen los dólares que mandan los mexicanos en Estados Unidos de América, que le llaman las remesas. Un país que hoy por hoy, a pesar de tener reservas petroleras grandísimas, gigantes, no recibe esas ganancias directas del petróleo, sino que son comercializadas en las casas de valores de allá de Nueva York y de Londres, no viendo así ese dinero que le corresponde a México, no lo ve el pueblo mexicano. Un país entonces que necesita mucho y que se va a necesitar de muchos. El existente grupo de elitistas en México ya empezaron, inclusive han empezado ya a advertirle a el nuevo gobierno a que se limite a muchas cosas. Ya le advirtieron que no se meta con la propiedad privada, ya le advirtieron que no se meta con casos judiciales del pasado, ya le advirtieron
que no se meta con inversionistas, que no se meta con traficantes, que no se meta con negocios que se han hecho en el pasado, obviamente de forma ilícita y que envuelven millones de dólares. Mire todas las advertencias que ya le hicieron a el presidente mexicano. Y habrá que ver si el presidente mexicano está dispuesto a cumplir con el mandato. Es un mandato que le ha dado el pueblo mexicano, porque ustedes ven ahorita ya que después de estos días se ha hecho un recuento, ya está el recuento oficial de las autoridades electorales de ese país, y todo indica de que ha sido la victoria más grande, más holgada y más contundente de un movimiento político en la historia moderna de México, a tal grado que por primera vez en la historia, y esto es único y lo menciona, un movimiento político que sale elegido va a tener mayoría en todas partes, incluyendo las dos cámaras, incluyendo gobernaciones, incluyendo consejos municipales, incluyendo alcaldías, incluyendo en toda la estructura política del país. Realmente esto ha sido más poderoso que la misma Revolución Mexicana de 1910. Tendría que tener efectos más significantes, efectos más profundos y efectos más reales que los que tuvo aquella revolución de Francisco Villa, de Emiliano Zapata, etcétera, etcétera. Hoy hay que tomar en cuenta que los elegidos no tienen que pensarlo dos veces para establecer justicia en el país, ya que tienen el mandato del pueblo. No les tiene que temblar la mano, no les tiene que latir el corazón fuerte, porque tienen el mandato de, por no decirlo, todos los mexicanos. Partidos históricos tradicionales que estuvieron a cargo del saqueo del país, como es el PRI, es el PAN, han quedado afuera del mapa político relativamente hablando. Relativamente hablando han quedado afuera el PRI, el PAN, PRD. Han pasado a ser fuerzas políticas secundarias, que en una realidad político-económica como lo es la de México tendrían que no pasar desapercibidos, pero no tendrían que ocasionarle problemas al gobierno elegido, porque el gobierno elegido tiene autoridad soberana de llamar a una asamblea constitucionalista. Tiene autoridad soberana de hacer ajustes, de hacer cambios e enmiendas a la Constitución Política de México, que tanto lo necesita. Pueden hacerlo, tienen que hacerlo, dirían muchos, deben de hacerlo, diría la mayoría. Entonces, América Latina vuelve a soñar despierta. América Latina vuelve a soñar despierta y ve entonces en la recién pasada experiencia mexicana del 1 de julio, ve esperanzas reales de sacudirse por fin
de estas oligarquías recalcitrantes saqueadoras que ven y han visto al continente como su propiedad, pero su propiedad absoluta, en donde hacen y deshacen sin tomar en cuenta al 99% de la población. Diríamos entonces que esto estaría llegando a su fin, porque recuérdense ustedes que si no es por el fraude, de hecho en estos momentos hay muchos países en América Latina que estuvieran pasando por la misma experiencia de México. Usted sabe que en el otro gran gigante de América Latina, como lo es Brasil, ahorita se ha necesitado de un golpe de Estado para poner a los representantes de las élites colonialistas a que sigan saqueando al país. Y como resultado de eso, el México, el Brasil de ahorita, la Argentina de ahorita, Colombia de ahorita, los pueblos están viendo en el horizonte aquella luz que empieza a salir y que empieza a brillar y que ya es guía